En su pequeño planeta, el Principito tenía 3 volcanes y una flor. No era una flor cualquiera. Había nacido un día de una semilla traída por el viento, con una coquetería que deslumbraba. Era bella, vanidosa y exigente. Y el Principito, que jamás había amado antes, se enamoró de ella con todo su corazón. Cada día la cuidaba, la regaba, la protegía con un biombo, la resguardaba del frío y del viento. La escuchaba hablar de sí misma, de su perfume, de su belleza única. Pero pronto algo comenzó a dolerle. La rosa pedía atención constante, lo ponía a prueba, reclamaba gestos de amor y el Principito confundido empezaba a sentirse cansado. No comprendía por qué algo tan hermoso podía hacerlo sufrir. Y un día, sin entender del todo por qué, decidió marcharse. Viajó por planetas y conoció reyes, vanidosos, borrachos y hombres de negocios. Hasta que un zorro se cruzó en su camino y le enseñó algo que transformó su mirada para siempre. Tú no eres responsable de las rosas del mundo, le dijo el zorro, pero sí eres responsable de lo que domesticas. Y domesticar no es poseer, es crear lazos. El Principito comprendió entonces que amar no era tener ni proteger hasta la asfixia. Amar era reconocer al otro en su singularidad, aceptar que podía ser bello, frágil, distinto y aún así no pertenecerle. Recordó a su rosa allá, en su pequeño planeta. Sí, era vanidosa, pero también era sincera en su manera de necesitar cariño. Era su rosa no porque la poseyera, sino porque había aprendido a verla con el corazón. ¿Es el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante?, pensó mientras una sonrisa le nacía en el alma, y comprendió por fin que el amor no se mide en sacrificios ni en dolor, sino en presencia, cuidado y libertad. En el cuento del Principito, la relación del Principito con su rosa nos otorga muchas metáforas, sobre todo metáforas del amor, como en este caso, que nos ayuda a hablar del amor desde una perspectiva en la que el personaje se pregunta si se trata de cuidar de manera asfixiante a ese ser amado, que en este caso es la rosa, si se trata de complacerle en todo, de perderse a sí mismo, de abandonarse a sí mismo por el amor que le tiene a la rosa, que por el otro lado, la rosa tiene muchas exigencias sobre el Principito. Y es que nos enseñaron que amar era encontrarse con la persona correcta, que el sentir es suficiente, inclusive modelos de amor en los que nos abandonamos a nosotros mismos por el otro. Y no nos enseñaron que el amor también se aprende y que las relaciones se construyen a partir de una conciencia que nace de cada uno para construir después una conciencia colectiva, o sea, una conciencia de dos, una conciencia de pareja. ¿Qué significa esa conciencia? Ser consciente de uno mismo es ese conocimiento de cuáles son mis heridas, poderlas ver, poderlas nombrar, poderlas sentir, para poderlas sanar. Porque evidentemente cuando nos relacionamos desde nuestras heridas, que las heridas se forjan en la infancia, y porque es así,
porque no hay ser humano sin heridas. Pero qué importante y necesario poder darse cuenta de esas heridas y, como digo, poder nombrarlas, poder sentirlas para poder sanarlas. Y no significa que las heridas van a desaparecer, pero sí pueden cicatrizar. Son un recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos. Entonces llamemos como les llamemos a las heridas. Hay una perspectiva que a lo mejor habla de herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación. Todos vamos experimentando cosas en los primeros años de nuestra vida dependiendo de los estilos de crianza y de las condiciones que se dieron en nuestra familia. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos en el amor, esperando que el otro satisfaga esas necesidades que a lo mejor no hemos aprendido a reconocer, aceptar en nosotros mismos y a, en la mayoría de los casos, satisfacer nosotros mismos, vamos y nos relacionamos esperando que el otro sea quien sacie mi anhelo de seguridad, mi anhelo de protección, mi anhelo de presencia, mi anhelo de amor incondicional, cosas que hubiéramos querido recibir en la infancia temprana o conforme íbamos creciendo y que por alguna razón, que pueden ser las circunstancias económicas, migración, la misma personalidad de los padres, los estilos de crianza, lo que ellos mismos absorbieron de sus propios padres cuando crecieron, suceden cosas que nos hacen vivir de pronto tristeza, abandono, diferentes formas de dolor. Entonces, de eso se trata, el amor con conciencia. No construir relaciones de dependencia y de codependencia, donde si no estás me muero, donde me pierdo a mí misma, a mí mismo por estar contigo, porque me busques, por satisfacer tus necesidades, donde estoy esperando continuamente que seas de un modo, que hagas las cosas de cierta manera y, porque hay que decirlo, aunque las hicieras de cierta manera, esta parte va a quedar insatisfecha si no se revisa quiénes somos nosotros, quién se es individualmente y cuáles son esas necesidades. Y sí es posible aprender a saciarlas nosotros mismos. Y con esto no estoy diciendo que no haya anhelo de pareja o que nunca haya la necesidad de contención, de abrazo, de acompañamiento, de lo que se busca en las relaciones humanas. Al final de cuentas, somos seres sociales, somos seres gregarios y por supuesto que buscamos en esos encuentros un flujo de afecto. Pero además hay algo bien interesante porque a veces pareciera que el afecto o el amor está como confundido con o está trenzado con ciertos rasgos de maltrato, de violencia, de abuso. Entonces también cuando surge esta queja o este malestar o este dolor de que en la relación, llámese de cualquier tipo, puede ser la relación de pareja, puede ser la relación parental, la relación con los hijos, la relación con gente del trabajo, en donde está dotada de esta característica de abuso y aun cuando la persona que lo está viviendo pueda reconocer que hay un aspecto de abuso, digo, no siempre, muchas veces ni siquiera se nombra como tal. Para empezar hay que empezar a reconocer
qué cosas son abusivas, qué trato es abusivo. A veces ni siquiera se nombra como tal o la violencia, no se nombra como tal la violencia. Pero inclusive en los casos en los que se está reconociendo que hay un trato abusivo o violento, muchas veces cuesta trabajo separarse, poner límites, pues hacer un cambio a veces implica una ruptura, porque está mezclada la experiencia de presencia del otro, presencia también entre comillas, con esto, con el abuso o la violencia. Y justamente hablando de presencia, en el cuento al final se dice que el principito se da cuenta que el amor no es como este querer poseer al otro, ni tampoco renunciar a sí mismo por el otro, sino que el amor es presencia, cuidado y apreciar al otro en su singularidad. Me encanta esa forma de definir el amor. Presencia, cuidado y apreciar al otro en su singularidad. Porque la presencia es esto que justamente a veces hablamos aquí, que sucede en el ámbito terapéutico. Es estar con escucha activa, con escucha atenta, estar reconociendo quién eres tú. Esto es lo que el niño y el adolescente necesitan, que se les mire, que se les reconozca, además en su singularidad, en qué es diferente, no en lo que yo estoy esperando como padre, como madre del niño o del adolescente. ¿Qué quisiera que tú seas? Sino poder apreciar quién eres para que te vivas mirado, reconocido, apreciado. Eso es el amor. Por supuesto, no estoy negando las pautas de crianza, de, bueno, ¿no? Conducir hacia valores, hacia comportamientos que sean saludables para el niño, el adolescente y para la sociedad. Por supuesto que eso también forma parte del amor. De hecho, los límites forman parte del amor. Los límites saludables, que es muy diferente al aislamiento y demás. Entonces, eso es la presencia. El cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de niños y de adolescentes, es proveerles de seguridad, además de sus necesidades materiales. Se les tienen que proveer en la medida de la capacidad de los padres. Y justamente por eso, por esta búsqueda de proveer sus necesidades materiales, es que actualmente en nuestras circunstancias y desde hace ya varias décadas, los niños crecen muy solos y crecen, por supuesto, con carencias afectivas, carencias de guía, carencias de crianza. Y entonces vamos viendo adultos que van buscando o reproducir esos modelos carentes o bien buscar infinitamente a un otro que venga y lo satisfaga. Entonces podríamos decir que por ahí va el camino de poder amar no desde la dependencia y la codependencia, sino desde la conciencia. Y entonces ahí habrá libertad. Amar con libertad. ¡Qué maravilla!